Tenemos comunicación con Ricardo Mendoza. Él es vicepresidente de Asuntos Fiscales del Consejo Empresarial Mexicano. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por tomar esta comunicación. Hola Carlos, buenas tardes. Muchas gracias a ti por darnos este espacio para platicar de este tema que creo que es un tema que le incumbe, como bien dices, a toda la sociedad civil, porque pues, cualquier contribuyente está facultado para acudir a Prodecon y bueno, creo que es un tema que se tiene que tocar en medios para que la gente sepa y conozca a detalle cuál es el problema y cuál es la invasión que está haciendo el Poder Ejecutivo en este organismo descentralizado. Entonces, te agradezco a ti más bien el espacio. Ricardo, oye, precisamente tú como experto en temas fiscales y para las personas que nos están viendo en este momento, quizá alguien no haya ni siquiera escuchado qué es la Prodecon, para qué sirve. ¿Cómo les podrías decir a las personas para entender y después abordar el problema que enfrenta en este momento? Claro. Mira, es una muy buena pregunta, porque la Prodecon en su momento, estamos hablando de hace prácticamente 10 años, fue el primer organismo defensor de los derechos de los contribuyentes a nivel mundial, ¿no? Y eso incluso le trajo más de un premio, de un reconocimiento a nivel internacional, porque es un organismo que está pensado para ser un garante, ¿no?, de los derechos humanos de los contribuyentes y en ocasiones fungir como un contrapeso incluso de la autoridad fiscal. La Prodecon es un organismo descentralizado, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que no está, digamos, jerárquicamente subordinado al Poder Ejecutivo como lo está una secretaría, por ejemplo, ¿no? Como lo está la Secretaría de Hacienda, que a su vez tiene un organismo desconcentrado que es precisamente el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. La Prodecon no forma parte de esta estructura administrativa, sino que es un organismo insisto, descentralizado, y eso le garantiza autonomía presupuestaria, técnica, de gestión, en el sentido de, bueno, lo que busca y su finalidad, pues es a veces colisionar con la autoridad fiscal, ¿no? Ya lo decías en tu introducción, que me parece muy atinada, o sea, la Prodecon a veces pues, nos va a defender de abusos de la autoridad fiscal que suceden en este país y suceden diario, ¿no? Y en ese sentido está pensada para tener diversas herramientas que a veces son procedimientos conciliatorios, a veces son servicios de asesoría, a veces son servicios de acompañamiento y representación y a veces son servicios de publicación de análisis sistémicos, de criterios que tiene la Prodecon que no necesariamente van a coincidir con la postura de la autoridad fiscal. Entonces tenemos que pensar en Prodecon como un órgano que nos va a proteger como contribuyentes y en ocasiones coincidirá, pero en muchas otras no, con las exigencias que hace la autoridad fiscal a los contribuyentes mexicanos. Uh-huh. Es decir, para cualquier persona que en este momento tenga un problema, porque además están en este momento haciendo las declaraciones anuales las personas físicas, pues estaría este organismo, como dice este organismo, para ello. Pero al parecer, pues no está funcionando de la mejor manera y además tiene problemas en cuanto a nombramientos. Por ahí se han metido algunas decisiones que aparentemente van en contra de la propia ley. ¿Qué es lo que enfrenta en este momento la Prodecon y lo que genera preocupación también en el empresariado mexicano? Mira, Carlos, si recapitulamos en muy pocas palabras la historia de Prodecon, es un organismo que nació y tuvo a su primera titular, que fue Diana Bernal Ladrón de Guevara, y Diana ocupó 2 periodos seguidos la titularidad de Prodecon porque así permite que sea la ley orgánica, y después de que sale Diana Bernal, hace algunos años, por ahí de 2019, terminó su gestión, su segunda gestión, el presidente no designó formalmente, ¿no?, un nuevo procurador de la defensa del contribuyente. O sea, se quedó vacía esa silla y la ocupó hasta hace algunos días Luis Alberto Plasencia Alarcón, quien fue titular en funciones, ¿no? Hasta, insisto, la semana pasada prácticamente. Y esa titularidad en funciones pues era un cargo provisional que tenía que ser eventualmente ocupado por un titular que fuera designado conforme a la ley orgánica de la Prodecon, a través de un procedimiento muy claro que está establecido ahí y que consiste en que el presidente envíe una terna de personas que cumplan con el perfil al Senado y que el Senado elija y ratifique a un procurador, ¿no?
Esto lo intentó hacer en su momento el presidente, hay que decirlo, el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, envió una terna al Senado, estábamos, me parece, en época de un periodo vacacional, y la comisión permanente del Senado revisó esta terna, pero esta terna era ilegal porque no cumplía con los requisitos que establecía la ley orgánica de la PRODECON, era una terna, yo te diría, a modo, ¿no? Y en su momento lo que hicimos desde nuestra trinchera, un servidor, el actual presidente del Consejo Empresarial, que es Juan Carlos Pérez Góngora, y otro grupo de expertos en materia tributaria y constitucional, promovimos una demanda de amparo en la que logramos que un juez concediera una suspensión para frenar esa terna y para decirle al presidente, no, tienes que enviar una terna que cumpla con requisitos legales, y si no la envías con esas características, pues simplemente no sirve y te la regreso. Después el presidente lo que hizo fue, a través del presupuesto de egresos de la Federación, recortar la mitad el presupuesto de la PRODECON. Esto fue hace unos 3 años más o menos, y eso implicó que la PRODECON quedara pues, prácticamente en un plan de austeridad absoluta. Tuvieron que cerrar delegaciones en el interior de la República, recortaron personal. A mí me tocó en una ocasión ir incluso a PRODECON y pedirme que subiera al piso quinto a tener una junta, y pues me dijeron no podemos usar el elevador porque no tenemos para pagar la luz porque nos recortaron el presupuesto, ¿no? A ese nivel llegó el embate que dio el Poder Ejecutivo a nivel presupuestal. Y lo que pasó recientemente, pues es una nueva embestida del Poder Ejecutivo a la PRODECON, ya de una forma completamente burda, pasando por alto el Estado de Derecho, de una manera completamente sorpresiva, creo, para todos los que nos dedicamos a esto, porque lo que hizo ahora el Poder Ejecutivo a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue designar formalmente a un subprocurador de este organismo, que es el licenciado Armando Campos Zambrano, que bueno, si bien es cierto, es un profesionista en materia fiscal que tiene varios años de experiencia, pues el licenciado Adán Augusto López, en su función de secretario de Gobernación, no tiene facultades para designar un subprocurador. Estas facultades las tiene solamente, exclusivamente, el procurador de la defensa del contribuyente. Es decir, nadie más que el procurador de la defensa del contribuyente puede hacer una designación de esa naturaleza. Eso incluye, desde luego, al secretario de Gobernación, incluso al mismo presidente, ¿no? La semana pasada nos enteramos de esta noticia, a inicios de la semana pasada, pero no vino sola, vino acompañada también de una noticia que no ha tenido la suficiente difusión, y esta noticia es que despidieron prácticamente a todos los subprocuradores de la Procuraduría ese mismo día, y más tarde renunció, o al menos eso es lo que se dijo públicamente, ¿no? Renunció el titular en funciones hasta ese día, Luis Alberto Plasencia, y bueno, casualmente, pues el día en que hay un despido masivo de trabajadores, de subprocuradores, también renuncia aparentemente el licenciado Luis Alberto Plasencia Alarcón, y nos enteramos al otro día, inmediatamente, que el licenciado Armando Campos Zambrano, que fue designado de forma completamente ilegal por el secretario de Gobernación, ocupó el lugar de titular en funciones de la PRODECON. Y aquí viene un segundo problema, porque resulta que la ley orgánica, cuando te establece cuáles son las características que debe tener el procurador de la defensa del contribuyente, te dice que no puede venir directamente de la Secretaría de Hacienda, por obvias razones, ¿no? Son organismos que claro, tienen intereses completamente y diametralmente opuestos. Y lo que pasó fue pues, que el licenciado Armando Campo viene directamente de la Procuraduría Fiscal, que es un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, como lo es el SAT, ¿no? Entonces tenemos ahí dos, yo te diría, violaciones groseras, ¿no?, al Estado de Derecho. La primera, en la designación del licenciado Armando Campos Zambrano como subprocurador, y la segunda, en su designación como titular en funciones de la Procuraduría. Y aquí hago un pie de nota solamente para apuntar. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra ni de la persona ni de la carrera del licenciado Campos Zambrano. Creo que es un tema completamente aparte. A lo mejor está perfectamente facultado técnicamente para hacerse cargo del puesto. Sin embargo, lo que sí preocupa y lo que criticamos fuerte y seriamente es que esto se haga al margen del Estado de Derecho, ¿no? En detrimento del Estado de Derecho, perjudicando las instituciones y perdiendo legitimación de lo que pueda hacer en adelante
la Prodecon, porque pues teniendo una persona que fue designada ilegalmente como titular del organismo, pues esto pone en duda y en tela de juicio pues la legitimidad de cualquier actuación que haga en adelante, ¿no? Uh-huh. Sí, porque a final de cuentas puede parecer que a la persona que ponen, en este caso, como dices, puede ser un fiscalista reconocido, puede ser una persona muy preparada, pero si es juez y parte, pues entonces no va a cumplir con el espíritu esencial que es la Prodecon. Pero entonces, por todo lo que está pasando y todo lo que nos has comentado, ¿en qué momento se encuentra actualmente la Prodecon para ofrecer el servicio que tiene que ofrecer, es decir, para lo que está hecha? Porque supongo que tantos asuntos, tantos pendientes que trae ahí, pues se puede estar hasta descuidando la actividad principal, que es apoyar a los contribuyentes. ¿Cómo ven en este momento cómo se encuentra la operación de la Prodecon? Y además, entonces, ¿qué va a pasar con el nombramiento formal, el nombramiento oficial? Y bueno, ¿para cuándo tendremos a la Prodecon ya como debe de funcionar y con quién tiene que estar a la cabeza? Mira, son muy buenas preguntas las que haces y voy a empezar por responder las últimas y voy a terminar con la primera que hiciste. En el corto plazo, ¿qué va a pasar y qué estamos haciendo nosotros? Te informo que hace unos días, el lunes de esta semana, promovimos una demanda de amparo a nombre del Consejo Empresarial Mexicano ante un juez de distrito. Y también colaboramos con México Justo, que es una organización de la sociedad civil con la que un servidor ha trabajado de cerca desde hace varios años y que precisamente participó también en la suspensión definitiva que se concedió contra la terna. Y lo que esperamos es que primero, pues los jueces que conozcan de este asunto admitan la demanda, ¿no? Y obviamente con la valentía que eso amerita, porque sabemos la presión que el Poder Ejecutivo ha puesto históricamente y más en los últimos años en los jueces. Sin embargo, ya tenemos un antecedente favorable, como te decía, el tema de la terna y de pues el freno que le puso el Poder Judicial al presidente en esa ocasión, y confiamos en que esta vez los jueces también tengan valentía para resolver como tengan que resolver y sin presiones políticas. Ahora, en relación con los servicios y con lo que pase con la Prodecon en los próximos días y en los próximos años incluso, mira, la Prodecon, ponías tú ejemplos muy claros, ¿no? Oye, una persona que ahorita está batallando para presentar su declaración porque no le entiende al portal del SAT, porque además hay que decirlo, los aplicativos del SAT, pues así como que muy intuitivos, muy fáciles de manejar no son. Una persona que tenga problemas para presentar su declaración puede ir a Prodecon a que lo ayuden, por supuesto que sí, ¿no? Y no es como ir al SAT, o sea, no es como ir al SAT en donde te dicen fórmate y casi te están viendo feo por ayudarte a presentar tu declaración. No, o sea, es un servicio mucho más amable con los contribuyentes, buscando que cumplan de la forma más cómoda y más eficiente sus obligaciones fiscales. Pero no solo es para este tipo de contribuyentes, también es para el otro tipo de contribuyentes que son grandes contribuyentes, que tienen litigios incluso multimillonarios con la autoridad fiscal. Y para este tipo de contribuyentes incluso ayudan a la autoridad a llegar a acuerdos para que se eviten litigios de varios años en los que ambas partes pues inviertan tiempo y recursos, y a través de la figura del acuerdo conclusivo, los particulares pueden acercarse antes de llegar a un litigio en el Poder Judicial, pues con la autoridad fiscal y buscar un punto medio, ¿no? En ese sentido, la Prodecon funciona coadyuvando, yo te diría, a la autoridad fiscal a recaudar. Entonces, si vemos todo este panorama yendo desde el caso más, yo te diría, terrenal, ¿no? De la persona de pie que tiene que llegar a pedir apoyo para presentar su declaración, hasta contribuyentes multimillonarios que son empresas multinacionales o nacionales que tienen abiertas auditorías multimillonarias con la autoridad fiscal. Toda esa gama de servicios y todo ese abanico de posibilidades pues nos ayuda a la Prodecon. Por eso la relevancia, creo, de lo que preguntas, yo te diría de forma muy personal y siendo muy sincero contigo y con tu audiencia, yo creo que la Prodecon está en riesgo seriamente de desaparecer. Y la desaparición no implica nada más el hecho de que abroguen, por ejemplo, la ley orgánica de la Prodecon y digan cerramos Prodecon y hasta aquí llegamos. No, la desaparición implica no tener una persona al frente de esta institución que realmente vele por los derechos de los contribuyentes, que tenga voluntad y disposición, ¿no? de ayudar a los contribuyentes, de representarlos ante la autoridad fiscal
y de enfrentar a la autoridad fiscal cuando tenga que hacerlo. Entonces, si juntamos el recorte presupuestal con el embate de poner a un titular a modo y designar a este titular de forma completamente ilegal, despedir a los subprocuradores, despedir coordinadores regionales, estamos hablando prácticamente de que la Prodecon va a tener que empezar de cero, ¿no? En algún punto, porque si quitas en una empresa a todos los directivos y el Estado, un aparato administrativo del Estado, pues tiene muchas similitudes que a veces no nos damos cuenta con una empresa del sector privado, en donde pues los secretarios son como directivos, ¿no? Y hacia abajo, pues hay gente con mayor preparación y con menor preparación que tiene una función esencial en una empresa, pues también en las entidades públicas. En este caso, en Prodecon, si quitas a los subprocuradores tajantemente y pones gente que no tenga experiencia o que no tenga capacidad técnica, pues desde luego que va a terminar por perjudicar a los contribuyentes, ya sea a través de asesoría pues que no sea de calidad o simplemente de falta de asesoría, ¿no? Entonces, yo te diría, sí creo que es un momento, el peor momento en la historia de Prodecon en términos pues, del reto que enfrenta y pues bueno, o sea, vamos a esperar que realmente la persona que hoy encabeza la Prodecon pues tenga mucha voluntad política para bien, ¿no? De ayudar a los contribuyentes, de no necesariamente traer la bandera del gobierno a esta institución, pero sinceramente, insisto, dudo mucho que así sea, ¿no? Dudo mucho que así sea y por eso es importante precisamente que la gente se entere de estos problemas, que sepa lo que está haciendo el gobierno federal y que, bueno, sigan de cerca lo que pase con esta autoridad a la que simplemente no van a poder acudir en los próximos años si seguimos teniendo este tipo de embates por parte del presidente, ¿no? Pues todo un tema que estaremos abordando seguramente, pues a ver qué ocurre con este amparo que interpusieron y sobre todo pues dar seguimiento a la operatividad de la Prodecon, porque como dices, corre el riesgo de desaparecer, pero todavía tendría otro riesgo, que se mantuviera una persona a modo y entonces que no pudiera cumplir con estas funciones y de lo cual pues habría que estar dando puntual seguimiento. Te agradezco mucho esta charla y bueno, platicaremos más adelante sobre cómo va el cauce de esta demanda y todo lo que rodea a Prodecon. Gracias y buenas tardes. Gracias, al contrario, y saludos a toda tu audiencia, Carlos.